Bueno, muchas gracias a todos y a todas por venir. Un día complicado, porque es mañana, aunque aquí me han dicho que es festivo, ¿no? Vale, Es puente. Algo así. Yo pensaba que iba a haber menos gente, pero sorpresivamente pues agradezco mucho que hayáis venido. Para mí es un placer volver a estar aquí, la segunda vez que estoy en esta sede, la otra me tocó creo que en pre-campaña o en campaña electoral, porque ya se me bailan un poco las fechas. Y bueno, vamos a hablar sobre un tema, un caso particular, pero que incide y que se engloba en un caso general, que ya lo he explicado muy bien, ¿no? Es la arquitectura de la impunidad o de la excepcionalidad para convertir en normal lo que debería ser excepcional, lo que debería ser perseguido. Es que las grandes multinacionales o los grandes emporios financieros estén por encima de las soberanías nacionales, es decir, de lo que los ciudadanos y las ciudadanas deciden en sus leyes para regular su propia vida. Pues de repente hay determinadas personas que se apropian del poder para poner por encima la ley del más fuerte. Es decir, es volver, podemos definirlo como volver al antiguo régimen aristocrático en una campaña pues, contra, podríamos decir, la emancipación o la ilustración. Todo viene al caso porque en el Parlamento Europeo, a pesar de que es un lugar muy complicado, en el cual somos minorías, imaginaos que de 751 diputados y diputadas de izquierda somos 52, o sea, el grupo de la izquierda europea, por la izquierda verde nórdica somos 52. Pero aún así, siempre tratamos de utilizarlo como altavoz y de llevar la voz nítida y clara de defensa de los pueblos y la defensa de las luchas a ese lugar tan complicado, que luego explicaré un poco por qué es tan complicado y por qué tiene mucho que ver con esa arquitectura de la excepcionalidad. Y uno de los casos emblemáticos que hay es la lucha de los pueblos, de la ciudadanía ecuatoriana y posteriormente del gobierno ecuatoriano para defenderse de las acusaciones contra una de las multinacionales más grandes del mundo, que es Chevron, que antes se llamaba Texaco, era conocida desde 2001, se llama Chevron, que es la segunda empresa petrolera de los Estados Unidos y la séptima del mundo. O sea, estamos hablando de una gran empresa. Imaginaros que Chevron maneja 5 veces el Producto Interior Bruto de Ecuador. La Chevron maneja 5 veces más dinero que todo lo que los ecuatorianos y las ecuatorianas con su esfuerzo tienen de presupuesto económico. Por lo tanto, imaginaros cómo es la lucha de David contra Goliat. Además, nosotros lo que quisimos es trasladar a los europarlamentarios la lucha que está prácticamente silenciada a pesar de haber tenido una implicación de gente muy importante que ha ido a la Amazonía ecuatoriana a solidarizarse con ello para intentar romper un poco el bloqueo mediático que las grandes empresas de comunicación hacen, no solo con ese caso, sino con todo el mundo. Es una catástrofe que afecta a la humanidad entera, porque la Amazonía ecuatoriana no solo es de los ecuatorianos, es de la humanidad entera, porque es uno de los pulmones naturales del mundo. O sea, atacar ese lugar es atacar a toda la humanidad. Podríamos estar hablando de un crimen de lesa humanidad o de un crimen contra toda la humanidad. Nosotros lo que hicimos una jornada entera, un día entero, apoyando a las víctimas y a los abogados que están luchando. Lo llamamos Chevron contra Ecuador, la violación de los derechos humanos en la Amazonía ecuatoriana. Tuvimos la visita de Luis Nieto, que es integrante del Comité Español en Defensa de la Amazonía Ecuatoriana. Hay 7 comités en España y en Europa tenemos comités de apoyo en Francia, Alemania, Noruega, Suecia, Reino Unido, Bélgica, Holanda y Suiza, es decir, el movimiento de apoyo es bastante amplio. Tuvimos a Pablo Fajardo, que es abogado de la Unión de Afectados de Chevron, y tuvimos que nos conmovió muchísimo porque ha perdido tanto a sus padres como a su marido, a Gladys Huanca, que es presidenta de la organización del campo Culebra de los afectados de los vertidos. En esa jornada tuvimos, aparte de una rueda de prensa que, por desgracia, por coincidir con la visita de un señor que se llama Felipe, que le regalaba un Juego de Tronos, pero pues no tuvo el impacto que debería tener, pero luego tuvimos una reunión con diferentes parlamentarios, incluyendo del grupo de los Verdes y del grupo socialista, algo
que nos sorprendió gratamente y de la cual en esa reunión han salido varias propuestas que pensamos que pueden tener incidencia. La primera es intentar hacer una resolución en el marco de derechos humanos, pero a nivel Parlamento Europeo, pronunciamiento para que Chevron cumpla con las obligaciones que le impuso la justicia ecuatoriana. Por otro lado, también vamos a trabajar en la visita de europarlamentarios y europarlamentarias de diferentes formaciones a visitar la región y entrevistarnos con las víctimas y comprobar in situ lo que haya pasado y hacer una denuncia pública. Tuvimos el apoyo de la vicepresidenta del Parlamento, que es del Grupo de los Verdes, y tuvimos, que se llama Ulrike Lunacek, y también tuvimos la presencia de Gaby Zimmer, que es la presidenta del UNGL, que es nuestro grupo parlamentario. Aparte hicimos un programa de televisión que presenté yo, utilizando los mecanismos audiovisuales que tiene ya el Parlamento, que son una pasada, no había visto tales cosas en mi vida, entonces hay que aprovecharlo. Y pudimos hacerlo, colgaremos próximamente en redes y lo difundiremos por redes sociales, porque el protagonismo lo tienen los tres invitados que teníamos y yo creo que va a servir pues, para que la gente, por lo menos con nuestros medios, aunque sean un poco precarios, de las redes sociales que rompen un poco pues, ese muro de la impunidad por el silencio de los grandes medios de comunicación. Yo simplemente voy a dar unos retales de lo que pasó en Ecuador, pero luego va a venir apoyado por la proyección del documental El Show Tóxico de Chevron, que dirigió José Luis Galán y Julieta Pérez, que también compartieron con nosotros en el marco de esas jornadas, y yo creo que es un elemento, también una herramienta interesante para llevar a cualquier sitio. Se puede utilizar para hacer jornadas, para llevar a los institutos, para también luchar contra ese bloqueo informativo de algo que es terrible. ¿Qué pasó con Chevron? Pues que Chevron operó en el Ecuador desde 1964 a 1992. ¿Y qué produjo? El derrame de no menos de 71 millones de litros de residuos de petróleo y 64 millones de litros de petróleo crudo. Afectó a más de 2 millones de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana. Imaginaos que una hectárea es el tamaño de un campo de fútbol. Una hectárea. Multiplicarlo por 2 millones y os daréis cuenta del impacto que tuve. El impacto es un desastre medioambiental sin precedentes, ¿no? Y por supuesto un daño inconmensurable a la salud de los pobladores de la zona. Os contaba el caso de Gladys, que nos contaba cómo sus abuelos, sus padres y su esposo murieron por la incidencia del cáncer, que está comprobado ya que la sobremortalidad de cáncer es absolutamente anormal, producto de esos vertidos, y las molestias con llagas en el intestino o llagas en el cuerpo de sus propias hijas, que no saben si el día de mañana se morirán por los efectos de esto. La transnacional, en los acuerdos con Ecuador, se comprometió, y además está firmado, los acuerdos que se hacían, utilizar tecnologías con sistemas de reinyección segura de los desechos tóxicos en el subsuelo. Y no lo hicieron así. Esos métodos los empleaban en Estados Unidos, pero no los empleaban en Ecuador. Utilizaron técnicas obsoletas, lo cual les reportó mayores beneficios económicos, pero en cambio la gente que vivía allí tuvo que soportar los vertidos. Imaginaos que disimuló centenares de piscinas con residuos tóxicos, cubriéndolas con una capa superficial y dejándolos en el mismo estado contaminante. Hasta el día de hoy, esas piscinas con residuos tóxicos siguen estando en la Amazonía ecuatoriana. Pero lo peor de la maldad de algunos directivos de esta compañía, la empresa incluso quiso convencer a los pobladores de que las aguas contaminadas por el petróleo les volverían más fuertes y que aquella agua era rica en vitaminas y minerales. No nos extrañaría si sabemos que Chevron tuvo relación con Franco y con los nazis. Chevron suministraba petróleo al ejército fascista de Franco y al ejército nazi. Y las denuncias por los malos hechos y por la mala actuación no solo están en Ecuador, hay denuncias en Nigeria, en Rumanía e incluso en California.
e incluso han seguido persiguiendo a las víctimas y a la gente que lo está denunciando. Texaco dejó Ecuador en el año 92 y en el año 93 las poblaciones locales se organizaron y crearon el Frente de Defensa de la Amazonía para exigir reparaciones. Es decir, llevan 21 años en lucha. El Frente de Defensa de la Amazonía fue el que denunció y no fue el gobierno de Ecuador como ha intentado vender Chevron Texaco. En 2002, se inició, en el año 93, un proceso judicial en Estados Unidos y Chevron se empeñó día tras día en que se trasladara a Ecuador, pensando que le sería más fácil comprar, como había sido como prácticamente un estado feudal en Ecuador sin importarle los pobladores, pensaban con esa mentalidad colonial que les caracteriza que podrían conseguirlo. En 2002 las Cortes estadounidenses aprobaron la soberanía de Ecuador para juzgar este caso y se trasladó el caso a Ecuador. En 2011 una Corte ecuatoriana sentenció. Esto es normal en el sentido de la justicia y de hecho tenemos otro caso, el de British Petroleum, un accidente en el Golfo de México en 20 de abril y en septiembre de 2010, en lo cual se derramaron poquito crudo, 780.000 metros cúbicos, y la empresa British Petroleum sí pagó 37.000 millones de dólares en concepto de multas, sanciones, remediación, compensación y arreglos. Pero Chevron se negó completamente a cumplirlo. Y lo que hizo fue denunciar al gobierno ecuatoriano, al Estado ecuatoriano. Es decir, trasladar la culpa al que había sufrido las consecuencias y que estaba defendiendo por medio de su ordenamiento jurídico a los ciudadanos y a las ciudadanas de Ecuador. Imaginaros lo que hablaba de la lucha desigual. Chevron tiene 2.000 abogados dedicados a este caso. 2.000 abogados dedicados a este caso, frente a 3 abogados ecuatorianos y 15 abogados internacionales. Lo que decía antes de la lucha de David de Goliat no era ninguna exageración. Además, Chevron demandó a Ecuador ante la Corte Permanente del Arbitraje de La Haya en una decisión retroactiva de un tratado bilateral. Es decir, si el tratado se firmó después de que pasaron este hecho, no se puede acudir a ese tratado para intentar cambiar una situación que ya no tenía competencia ese tratado, y aún así lo ha hecho. Yo no voy a ahondar más sobre el caso de Chevron porque lo vamos a ver ahora. Lo que sí quería hacer una reflexión pequeñita sobre eso que os decía de la arquitectura de la excepcionalidad. Y la Unión Europea, que es el lugar donde tengo que batallar yo, el Parlamento Europeo, es la normalización de esa excepcionalidad, de la excepción neoliberal, que lo que busca es enterrar los derechos, es decir, acabar con las conquistas del movimiento obrero y del movimiento ciudadano en búsqueda de derechos. Y sobre todo, para centrar un poquito, el cambio del paradigma del pacto social de la posguerra, que era la economía de base industrial, por medio de grandes monopolios públicos y con un poco de reparto de riqueza. Fue aquello que se llamó el estado del bienestar. Tenía mucho que ver también que al otro lado del telón de acero pues había una experiencia diferente. Y la idea de esta Unión Europea se fue anticipando, Unión Europea como proyecto ideológico neoliberal se fue anticipando en el Acta Única Europea, en el año 1985, que ya adelantaba lo que iba a ser. Los pilares básicos de esa Unión Europea que iban a construir es la libre circulación de capitales, el mercado elevado a la categoría de Dios y el ciudadano con derechos convertido en consumidor o usuario. Eso en el año 85 nos parecía algo ciencia ficción, pero que ahora a todos y a todas nos suena porque es lo que está todo el día repitiendo y son los pilares básicos. Todo esto se concretó tras la caída de la Unión Soviética, aquello que se llamó para ellos el fin de la historia y de las hegemonías, y que concretó esa excepción europea como un proyecto neoliberal, el Tratado de Maastricht. Esta fuerza política izquierdonea fue la única con representación estatal que se opuso
al Tratado de Maastricht, con el señor Julio Anguita, que se anticipó con su equipo económico a la que nos iba a pasar. En aquel momento le llamaban loco. E incluso se inició una persecución sistemática. Yo que en aquellos momentos trabajaba en Telecinco, me daba cuenta y vivíamos en, no sé si os acordáis, los más jóvenes no os acordaréis, pero bastante de más edad nos acordamos, estaba en Madrid por lo menos y nosotros vivíamos todo el rato con los coches bomba de ETA. Sistemáticamente un día tras otro, pues por ejemplo, para determinados medios de comunicación era más peligroso Anguita que la ETA. O sea, se llegaba casi a comparar. Le llamaban loco, califa, le llamaban de todo. Porque estaba denunciando con un discurso ético lo que nos iba a anticipar el futuro. ¿Y qué era el Tratado de Maastricht? Pues simplemente la definición de una Europa de centro y periferia. Una Europa de centro liderada por Alemania, que con un proyecto industrial, acreedora, con superávit en la balanza de pagos y que aún encima nos vendía los créditos baratos de sus bancos. Y una periferia subdesarrollada, desindustrializada, endeudada y además, como dice muy bien siempre Alberto Garzón, países conformados por países en vías de subdesarrollo por esa arquitectura económica. Imaginaros que en nuestro país se decidió que no podíamos vivir en el sector primario, es decir, ni de la agricultura ni de la pesca, y que teníamos que acabar incluso con nuestra propia industria. Eso se llamó reconversión industrial. La decisión económica de esa gran Unión Europea para el sur de Europa era que viviéramos del ladrillo y del turismo. Es decir, que fuéramos el lugar donde venían a descansar los de ese centro rico y nosotros nos teníamos que dedicar a ello. Cuando estalló la burbuja inmobiliaria, tenemos un país que solo puede vivir de esa pata que es el turismo. O sea, es decir, somos un país que vamos a la pata coja. Y los resultados los estamos viendo. Volvemos a la migración de los años 50 y 60. Tenemos más de 200.000 jóvenes fuera buscándose la vida, nuestra generación más preparada, con idiomas, con estudios, teniendo que huir para buscarse la vida como hacían mis familiares en Galicia en los años terribles. Estamos viendo como hay casi 1 millón de niños y niñas que solo comen una vez al día, 2 millones de familias que no tienen ingresos y viven de las pensiones de sus mayores, que ahora es cuando tenían que descansar de haber trabajado y no son los que subsisten. Y eso nos afectó a todas las periferias, tanto del sur como del este. Grecia, España, Portugal, a los que incluso nos se permiten el lujo de insultarnos como pigs, ¿no? Los cerdos. Portugal, Italia, Grecia, España, etc. Al final no sabemos qué es la Unión Europea, porque es una excepcionalidad total, porque no es un Estado, no es una federación, no es una confederación. Al final lo que tenemos es un federalismo autoritario bajo dirección alemana para servir a los grandes poderes financieros. Los Estados ya no tienen soberanía, no tienen capacidad de emitir su moneda, pero Alemania tiene toda la soberanía por medio de ser el hegemónico. Tiene mayoría en la Comisión, compite con los demás, es decir, no es solidaria, como podría ser dentro de un federalismo, y tiene poder estructural para cambiar las reglas del juego. De hecho, el euro fue diseñado como un dogal por los franceses, con los ingleses, como un dogal para Alemania, esa Alemania que salía que tenía los antecedentes de la Segunda y de la Primera Guerra Mundial, y al final Alemania ha convertido el euro en el Deutschmark, otra vez en su propia moneda. Al final lo que tenemos es una soberanía compuesta por el poder económico, las instituciones europeas y los gobiernos nacionales. Y si vamos a los clásicos, por ejemplo, Smith decía que la soberanía es el que tiene el poder para declarar el estado de excepción. Y no podemos dudar en ningún momento en saber y en definir la soberanía de la Unión Europea, la detentan los grandes poderes económicos. Porque nosotros estamos ahora mismo asistiendo a la suspensión de las soberanías nacionales de nuestro país y a la derogación de nuestras propias constituciones. Y el ejemplo que damos es la reforma del artículo 135 de la Constitución, que se efectuó en el año 2011 por los dos grandes partidos que se han repartido el poder en este país. Es terrible, porque deja lo poco bueno que consiguió sacar el movimiento obrero organizado en esa Constitución,
lo dejan suspenso para poner por encima el pago de los intereses de una deuda producto de ese falso diseño económico que nos había obligado a tomar esa Unión Europea. Ese diseño que se basaba en el endeudamiento exterior, los bancos alemanes sobre todo y de otros países, para financiar esa burbuja en los créditos baratos en los cuales convencieron a una parte importante de la población para endeudarse para conseguir sus casas. El artículo 135 pone por encima del esfuerzo de nuestro país el pago de esos intereses de la deuda, que el año pasado fueron 36.800 millones de euros. 36.800 millones de euros. Imaginad lo que se puede hacer con ese dinero en materia de salud, en materia de educación, cuando nos falta una ambulancia o cuando no tenemos una beca para nuestros hijos o unas hijas. Es culpa de esto. Y esos 36.000 millones jamás volverán, porque fueron al pago de intereses. Nos costó el año pasado más de 200.000 millones financiar de nuevo esa deuda, que hoy se sitúa en el Producto Interior Bruto. O sea, debemos 1 billón de euros, que irá creciendo con los intereses. Imaginad la suspensión de nuestros pocos derechos que teníamos para poner por encima a las grandes corporaciones. A que suena exactamente igual que lo que le pasó a Ecuador. Y la culpa, nuestros gobiernos, que han sido cómplices, que aceptan ese papel subalterno y periférico mientras les dejen gobernar. Mantienen la alianza con el poder alemán para liquidar las conquistas sociales. En el fondo opinan lo mismo, tienen la misma mentalidad aristocrática que los grandes poderes. Ceden la soberanía del verdadero poder, porque no se engañen, el verdadero poder existe. Y una de las grandes causas de las campañas salvajes contra los gobiernos soberanos de América Latina es porque ejercen la soberanía. Y la soberanía se puede ejercer para regular los mercados y para intervenir la economía y para repartir, como decíamos antes, la riqueza. En cambio, nuestros gobiernos ceden ese poder a los grandes poderes económicos y refuerzan el Estado autoritario. Es un Estado represor judicializado. Al final lo que tenemos es un Estado que tiene más poder y menos control democrático. Y eso lo estamos viendo en el impulso a la excepcionalidad. En primer lugar, el ataque a todas las conquistas sociales de la posguerra. La desregulación de los derechos laborales. Si vemos las reformas laborales y las ponemos todas juntas, es increíble. González, año 1984, liberalización de los contratos temporales. 1992, se desvincula los contratos del Instituto Nacional de Empleo. Coincide con lo que os decía antes del máster. 1994, se legalizan las empresas de trabajo temporal y los contratos basura. Esto, Felipe González. Aznar, 1997, se permite el contrato fijo barato. A la vez se firma el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que somete a este país a la vigilancia de las instituciones europeas económicas no elegidas por nadie. En el 2001 y 2002, contrato de formación, que es el nuevo contrato basura. Zapatero, 2006, baja los derechos de los contratos indefinidos, amplía los contratos basura y le da más poder aún a las empresas de trabajo temporal. Cuando gobierna Rajoy, se empieza a gobernar, viene el pacto del euro, que es cuando se hace lo que hablábamos antes de la suspensión de nuestra Constitución del artículo 135. En el año 2002, Rajoy acomete la peor de la andanada contra los derechos laborales conquistados por nuestro país. Arrasa el despido, amplía la causa para permitir los despidos, permite la movilidad funcional y geográfica por parte de las empresas, aunque tú tengas familia te pueden mandar donde ellos les dé la gana, rompiendo tu proyecto de vida, elimina la autorización para hacer ERES, le daban todavía más cacho del mercado laboral a los empresas de trabajo temporal y lo peor, ataca los convenios colectivos, es decir, la posibilidad que daba el agruparse en los organismos de defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y lo prioriza los contratos de negociación de empresa. Y aún encima permite que esas empresas con problemas puedan no cumplir lo pactado. Es decir, se alegan determinados problemas, no cumplan lo pactado. Imaginaros que estas agresiones les parece poco a la Comisión. El señor Draghi estaba pidiendo antes de ayer una nueva reforma
cual veis cómo nos quieren despojar absolutamente de todos nuestros derechos. La contrarreforma judicial. O sea, aparte del ataque a nuestros derechos laborales, la contrarreforma, y hablo de contrarreforma porque afecta a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, Ley Orgánica del Código Penal, Ley Orgánica de Reforma del Código Penal contra el terrorismo, a las leyes de educación, a las leyes privatizadoras o a las leyes incluso que nos quitan el derecho a la justicia universal, en el cual este país era pionero. Además lo hacen de una manera que no corresponde a la tradición jurídica española. De hecho, esa contrarreforma bebe de las fuentes y corrientes jurídicas más reaccionarias del siglo XX. Yo estoy muy preocupado porque todo esto que han aprobado abandona los principios de culpabilidad y los sustituye por los criterios de peligrosidad. O sea, volvemos al tiempo de las dictaduras. No porque seas culpable, sino porque seas... Y ellos deciden que tú eres peligroso, se te va a ser la inspiración de estas leyes. Se sustituye el concepto de orden público por el orden en las vías públicas. El ataque en las redes es aterrador, poniendo la responsabilidad en los convocantes y en los difusores por medio de las redes sociales, como si no tuviéramos consagrado en nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico que no hay que pedir permiso para manifestarte, lo que sí tienes que comunicarlo. El trabajo que yo desarrollaba, que vengo del reporterismo gráfico, pendiente de ir a la cárcel. El otro día, un premio nacional de fotografía decía, por esta foto que me dieron el premio, me hubieran condenado a 30.000 euros. Me hubieran dado policías antidisturbios con la pistola en la mano, en el medio de una manifestación. Quieren impedir que podamos fiscalizar los ciudadanos y las ciudadanas a los funcionarios públicos. Y tenemos un grave problema en la unidad de intervención policial de la Policía Nacional. Yo no digo que todos nuestros funcionarios policiales torturen, jamás lo digo. Pero lo que sí veo, por mi experiencia como manifestante y por mi experiencia como profesional, que dentro de esas unidades especiales hay graves problemas. Yo he detectado sociópatas, gente que agrede y que toma a los manifestantes, que son sus ciudadanos, como enemigos. Y la penetración de elementos neonazis y elementos racistas que promueven las ideologías del odio. Y lo he visto incluso en el uniforme reglamentario portando simbología franquista o simbología neonazi. Eso debe perseguirse. Eso debe hacerse. Necesitamos depurar esos cuerpos. Necesitamos, ningún gobierno lo ha hecho, un protocolo de actuación. Yo he grabado a policías pegando patadas. Tiene que haber un protocolo de cómo se actúa. Puedes utilizar la defensa, jamás los puños o las patadas. No sé si os acordáis aquellas imágenes de una menor que le daban una bofetada, o aquella chica que le daban un porrazo en la nuca y caía. Eso tiene que estar. Para eso están las leyes, precisamente. Pues eso todo nos quieren quitar incluso la posibilidad de la denuncia. Y además sustituyen la represión o refuerzan la represión violenta con la represión económica. Es decir, le dan capacidad a la autoridad administrativa, sustituyen la justicia penal por el control contencioso administrativo. Es decir, tenemos menos garantías y aún encima nos costará dinero defendernos, porque están privatizando el acceso a la justicia. Y no solo el acceso a los tribunales, sino la seguridad, entregando a las empresas privadas ámbitos enteros de seguridad. Es decir, cambiando la inspiración de seguridad pública por seguridad privada como en Estados Unidos. No lo queremos. Si aquí ha resultado bastante bien tratar así la seguridad, ¿para qué vamos a darle a las empresas que lo único que buscan es negocio? Otra es dándole la posibilidad de la gestión de multas a las compañías de seguros, por ejemplo, o a las privatizadoras, o a las empresas privadas, para que gestionen las multas, con lo cual se llevan ese dinero. Lo terrible es que nos han metido, o nos quieren meter la cadena perpetua, aunque ellos la llamen prisión permanente revisable. Y lo peor es que han hecho tipos penales vagos y amplios, con lo cual favorecen que jueces o juezas de ideología ultraderechista puedan
interpretar los tipos penales como ellos le dé la gana. Al final lo que tenemos es un problema gravísimo, porque el legislador no ha afrontado el descontexto con políticas públicas activas que favorecieran el trabajo, la educación, la salud, la vivienda, que es lo que ha generado las protestas en la calle. Y lo que ha optado es por endurecer la penalidad protectora de eso que ellos llaman orden de las vías públicas. Por eso hablaba antes de que esto es una contrarreforma absolutista, es decir, es una reacción anti-ilustrada y que nos acerca cada día más a un derecho punitivo, podríamos llamar neoabsolutista. Y luego, para acabar y dar paso al documental, la peor de las excepcionalidades, ¿no?, que es darle el poder a las grandes transnacionales por encima de los estados. Y esto no es otra cosa que el Tratado Transatlántico o el TTIP, que está negociando en secreto, va a empezar ahora la 9ª ronda. Y digo en secreto porque no nos han permitido ni a la ciudadanía, ni siquiera a los representantes públicos, saber lo que se está negociando. A pesar de haber presentado más de 1 millón de firmas de ciudadanos y ciudadanas europeas pidiendo la transparencia en esas negociaciones, la Comisión rechazó ese 1 millón de firmas. Imaginaos qué calidad democrática, ¿verdad?, esta Comisión Europea. Hemos comprobado que casi el 99% de las reuniones la han hecho con grandes empresas y han dejado un poquito de un 1% a las ONGs, a las organizaciones judiciales, a la gente que está garantizando precisamente nuestra calidad democrática. Nos enteramos de lo que estaban negociando en secreto gracias a los hackers, benditos hackers que abren las puertas para que sepamos, y nos hemos aterrado. Yo os contaré brevemente lo que hemos averiguado. Tuvieron que publicar una serie de documentos, pero que no abarcan todo lo que pudimos saber gracias a la acción de estos activistas, y finalmente han puesto una sala, tanto en Estrasburgo como en Bruselas, en la cual podemos acudir los diputados, pero despojándonos de nuestro teléfono, no solo nos dan un lápiz y un papel, y solo nos sacan los documentos que ellos quieran, con lo cual no sabemos nada de lo que se está negociando realmente, porque lo están renegociando con las grandes compañías a espaldas de los ciudadanos. Yo tuve la oportunidad, como soy vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, de asistir a una reunión cerrada que presidía SUS con los presidentes y vicepresidentes de comisión, más todo el cuerpo diplomático de la Unión Europea. También estaba el embajador estadounidense, que no sé qué hacía ahí, y no nos dejaron sacar el teléfono móvil, y él decía que una prioridad de esta comisión y de este Parlamento debía ser aprobar el Tratado de Libre Comercio. Lo tienen bastante claro, y que había que hacer todo lo posible por aprobarlo. ¿Cuál es el objetivo de este tratado? Ellos lo venden como que es estimular el comercio, ¿no?, entre Europa y Estados Unidos, eliminando aranceles. Mentira. Los aranceles entre Estados Unidos y Europa son bajísimos, de hecho no impiden para nada esa estimulación de comercio de la que nos hablan. El objetivo real es desregular, es lo que hablaba antes, y por eso quería hablar. Quitarnos las regulaciones que hemos ido consiguiendo en materia laboral, habéis visto, en materia de seguridad jurídica para las personas. Pues ellos lo que hablan es eliminar las barreras reguladoras, que dicen que es horrible. Pues esas barreras reguladoras son nuestras más preciadas normas que protegen en materia de derechos sociales, en materias de medio ambiente, en materia de derecho laboral o en materia de seguridad alimentaria. Esto quiere decir que si se tendrán que unificar las leyes, y en Estados Unidos no existen prácticamente leyes sociales. Yo tengo un amigo salvadoreño, lo cuento siempre en todas las conferencias, que me enseñó el cheque $0. Y yo le dije, ¿cómo que cobras un cheque $0? Y dice, sí, esto me garantiza tener un tipo de seguro médico y yo vivo de las propinas. Esa es la seguridad de los derechos laborales en Estados Unidos. En medio ambiente, imaginaros que en Bretaña ya está una empresa denunciando a la Bretaña por varios miles de millones porque su legislación le ha impedido hacer fracking. En materia alimentaria, en Estados Unidos son legales las carnes hormonadas o las carnes tratadas con cloro, con lo cual nosotros tendremos que empezar, porque nos lo suministrarán las grandes transnacionales estadounidenses, ese tipo de comida venenosa y podrida. O en materia por ejemplo, de productos químicos que se emplean pues, en la cosmética o en otros tipos de productos
En Estados Unidos hay más de 1.200 sustancias que están prohibidas en Europa. Con lo cual también, por la normalización a la baja cuando se hacen estos tratados, porque tenemos ejemplos, ya tenemos el tratado, el CETA o el tratado con México, que además de suponer la pérdida de varios millones de puestos de trabajo, se ha comprobado todo este tipo de cosas. Lo que realmente quieren hacer las grandes transnacionales es abrir nuevos mercados. Lo poco que les queda ya de saquear, que son los servicios públicos y la contratación pública, dárselo a las grandes transnacionales, porque es lo único que le queda. Lo demás ya lo han saqueado, lo han privatizado, lo han vendido, lo han cerrado, lo han hundido. Lo que les queda en este país es meterse en los servicios públicos, la educación, la sanidad. En muchos hospitales de Estados Unidos, lo cual es un giro casi kafkiano, en hospitales en restaurantes de McDonald's. Imaginaos un restaurante en un hospital que sea de McDonald's. Al final te curan y te vuelves a enfermar con la comida. O sea, eso es lo que buscan realmente, ¿no? Buscan el negocio, claro. Y luego lo más problemático, que es lo que hablaba, ya voy acabando, que es la reedición del acuerdo multilateral de inversiones que intentaron vender en los años 90, que ponen a las empresas por encima de los estados. Es decir, que quieren dar la posibilidad a los inversores extranjeros el derecho a demandar a los gobiernos soberanos en tribunales ad hoc, que normalmente están en Estados Unidos y que normalmente tienen relaciones con las grandes empresas transnacionales. Se lo hicieron al gobierno de Cristina Kirchner con los fondos libres. Ella negoció la deuda con determinados acreedores, esos acreedores vendieron esa deuda a fondos libres que no reconocieron esa negociación, lo denunciaron en un tribunal internacional de un juez que es amigo de los fondos de inversión. Y aquí los grandes medios de comunicación vendieron que Argentina no tenía dinero para pagar, ¿no? Tenía el dinero depositado en el banco para ser cobrado, pero el dinero que había negociado con los acreedores, no esa deuda que no aceptaba. Para que veáis el peligro de esos tribunales ad hoc. Esos tribunales reclamarán pérdidas de beneficios por decisiones sobre política pública, lo que os hablaba antes de la Bretaña. Es decir, elevan al capital transnacional al estatus equiparable a un Estado-nación. Es el triunfo absoluto de los poderosos, porque el derecho, la regulación, es lo único que tenemos para acercar a los de abajo, a los que tienen poder, porque estos también tendrán que someterse a las mismas leyes que nosotros. Al final, no es un acuerdo entre dos socios comerciales, es un nuevo intento por parte de esas empresas transnacionales de abrir y de regular los mercados a los dos lados del Atlántico. Aunque haya sido tan apocalíptico, y ahora vamos a ver la lucha del pueblo de Ecuador y de su gobierno contra una de esas transnacionales, hay que alertar de que estamos cerca del final del camino del despojamiento de nuestros derechos conquistados con tanto sangre, sudor y lágrimas. Y el conocimiento no nos debe llevar al presidio. Todos esos derechos fueron arrancados por luchas de siglos, de sangre, de cárcel, de tortura, de las organizaciones sociales y sindicales. No permitamos que nos arrebaten otra vez. Luchemos en las calles, luchemos en el marco electoral para que estos señores no puedan aprobar el Tratado de Libre Comercio. Tenemos ya un ejemplo, y un ejemplo al que hay que apoyar y no lo estamos apoyando. Yo participé en los años 90 en la solidaridad con el pueblo salvadoreño, por ejemplo, y ahora deberíamos estar todos creando comités de apoyo al pueblo griego. Tenemos esa esperanza del gobierno griego, que está enfrentando todo. Imaginaros todos los poderes económicos transnacionales contra un gobierno que es débil. Ni siquiera son como los gobiernos que han ganado con mayorías en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia. Un gobierno de un país OTAN, un gobierno con tradición golpista, un país con tradición golpista como es Grecia. Lo están pasando mal, haciendo malabares. Y nuestra única esperanza es ellos pueden parar el Tratado de Libre Comercio, porque son parte de la Unión Europea. Si Grecia dice que hace un referéndum, como tiene que ser firmado por unanimidad, se acabó. Por eso quieren tumbar. Y viendo lo que le está pasando a Ecuador, viendo lo que le está pasando a Grecia, nos puede pasar a nosotros si algún día, ojalá llegue bien pronto, recuperaremos la soberanía de nuestro país para dárselo de verdad el poder otra vez y nuestras constituciones. Habrá que hacer un proceso constituyente para restituir al pueblo el verdadero poder. Yo con esto me callo. Muchas gracias.